¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad tengo que hacer otro rant sobre Inglaterra, ¿ok? Yo sé que en los últimos meses he hecho unos cuantos, pero miren, estoy como Michael Corleone en El Padrino 3. Cada vez que creo que he logrado salir, vuelven a involucrarme. Vuelven a hacer que tenga que hacer un video. Porque hay tantas noticias que son ridículas a más no poder, que tengo que reaccionar a ellas. Miren, para darles un poco el contexto de lo que les estoy a punto de decir, tenemos que primero entender el escenario que después termina dando la supuesta justificación a la legislación que se va a buscar aprobar por parte del gobierno acá en el Reino Unido. Y eso tiene que ver con un hecho trágico que ocurrió el año pasado en la ciudad de Nottingham, donde 3 personas perdieron la vida en manos de un individuo llamado Baldo Carocane. Baldo Carocane es un inmigrante de Guinea-Bissau que llegó al Reino Unido en 2007, cuando tenía 16 años. Y pues resulta que él era una persona que la policía conocía desde hace varios años porque había estado involucrado en varios crímenes violentos. También tenía un largo historial de problemas mentales. Y pues la policía había obviamente dejado que él siguiese en plena libertad. Entonces, en un solo día, Baldo Carocane decidió que pues iba a hacer esto a estas 3 personas y después también robar el vehículo de una de las 3 personas y utilizarlo para tratar de pasarle por encima a otras personas más, ¿ok? Entonces, miren, hay varias preguntas que una persona podría hacer escuchando una noticia como esta y sabiendo, conociendo el trasfondo de este tipo de noticias en el Reino Unido, ¿ok? En las que este tipo de crimen, especialmente utilizando como hizo Baldo Carocane cuchillos, ha aumentado tanto en los últimos años en ciudades como Londres, como Birmingham. Y pues hay varias preguntas, ¿ok? Una de ellas podría ser, por ejemplo, bueno, ¿por qué a una persona que tenía este historial todavía se le permitía andar en plena libertad? ¿Acaso no debería haber estado retenido en algún asilo o quizás en prisión por más tiempo? Y también se podría hacer una pregunta sobre, ¿hay alguna similitud entre las personas que están en la actualidad cometiendo la mayor cantidad de estos crímenes? ¿Hay algo que pueda unir a la mayoría de estas personas, de estos criminales, que quizás pueda hacer que podamos tener una idea general de quiénes son los que cometen este tipo de crímenes y de esa forma la policía podría después quizás hacer algo totalmente descabellado y que nunca se ha probado en ningún lugar del mundo, pero que quizás podría funcionar? Y eso es el stop and frisk, el detener a personas y buscar si tienen algo ilícito, algo que obviamente personas se han vuelto literalmente famosas por haber implementado con gran éxito, desde Rudy Giuliani en Nueva York hasta inclusive cuando esto se hacía en las grandes ciudades de Inglaterra hace no mucho tiempo. ¿Cuál fue una de las razones por las cuales este tipo de políticas cambiaron en muchos países de Occidente? Pues porque vinieron grupos de activistas, muchos de esos activistas de izquierda, que empezaron a decir que estos eran métodos racistas. ¿Por qué? Pues porque habían más detenciones de personas de ciertos grupos que de otros. Ahora, estas personas que buscaron eliminar estas políticas nunca se detuvieron a pensar, al parecer, o quizás no les importó, que quizás eso podía tener que ver con cuál era el grupo que cometía la mayoría de este tipo de crímenes, ¿ok? Ya fuese en Estados Unidos o acá en Inglaterra. ¿Cuál es ese grupo? Y quizás teniendo la información sobre la composición de dicho grupo de criminales, ¿acaso la policía no debería utilizar sus recursos de la forma más efectiva posible por medio de, pues quizás, implementar estos métodos de búsqueda? Que una vez más, yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de métodos de búsqueda. Estoy seguro que algún libertario en la audiencia actualmente debe estar gritando, ¿ok? Pero al fin y al cabo, yo creo que si tú estás caminando en una ciudad y no tienes nada que ocultar, pues yo no veo ningún problema en que la policía venga a pues revisar. Ahora, ¿esto se presta para cosas orwellianas? Claro que sí, pero les digo una cosa. Ya vivimos en tiempos que le hubiesen dado pesadillas a Orwell. Entonces ya eso no aplica, realmente no aplica.
Si la policía hiciera esto de forma correcta, que se puede hacer, y que hay muchos ejemplos de policías de distintas partes del mundo haciéndolo de forma correcta, el resultado puede ser muy positivo para la reducción de la criminalidad en esas zonas. De la misma forma que el tener más policías visibles en un lugar típicamente ayuda a bajar los niveles de crimen en ese lugar, ¿ok? Y de la misma forma, tener muchos policías en un lugar también puede significar que estás viviendo en Corea del Norte y que si vas por muy lejos de si vas más allá de esta barrera, detrás de esta valla, te arrestan, ¿verdad? Porque creen que estás tratando de escapar. Claro, claro. Pero al mismo tiempo, yo estoy totalmente de acuerdo con que se implementen este tipo de medidas, especialmente cuando hay una ola de criminalidad y cuando la mayoría de estos crímenes están siendo cometidos por hombres jóvenes que piensan que nada les va a pasar porque hasta ahora la gran mayoría nada les pasa, ¿ok? Y muchas veces cuando la policía los agarra, quizás terminan en detención unos días, quizás los arrestan por unas semanas y listo, no pasa nada. No, mira, si tú eres una persona y tú estás caminando, por ejemplo, en Londres y tú tienes un cuchillo de este tamaño metido en el pantalón, pues yo creo que deberían arrestarte por unos cuantos años, ¿ok? Porque solo había una razón por la cual tenías ese cuchillo en un lugar como Londres o en cualquier ciudad en general, ¿ok? Entonces, y yo sé, hay personas también, miren, yo tengo que responder a esto porque estoy seguro que personas me dicen, Aquaviva, yo trabajo de albañil y yo a donde voy me llevo mi cuchillo, pero eso es para mi trabajo. Inclusive en el Reino Unido hay excusas que puedes utilizar para justificar el que tengas algo indebido. Entonces, por ejemplo, si lo utilizas para tu trabajo, tienes algún propósito legítimo, obviamente que no sea autodefensa, porque para los políticos del Reino Unido la autodefensa no es legítima. Recuerden, para los políticos del Reino Unido te quieren indefenso, ¿okay? Que solo la policía pueda venir a salvarte. De aquí a dentro de quizás 5 meses, quizás si tienes suerte, revisan tu casa a ver si hay algo allí. Pero bueno, entonces vamos a hablar de qué es la decisión que ha tomado el valiente y heroico líder del partido pseudoconservador que gobierna desde hace más de 10 años en Inglaterra, Rishi Sunak. Y ese es obviamente el de prohibir más tipos de cuchillos. Porque obviamente los cuchillos son algo tan difícil de conseguir. Y los cuchillos son algo tan específico, ¿verdad? Son solo cierto tipo de cuchillos que son peligrosos, los demás no. Los que ustedes tienen en la cocina, ese cuchillo que tienen así, que utilizan para cortar la carne en la cocina, eso no es uno que pueda ser utilizado de ninguna forma con un propósito contrario al de simplemente prepararse una comida, ¿ok? Claro que no. Pero sí, resulta que la nueva legislación que va a ser aprobada es para los cuchillos estilo zombie. Entonces, al parecer, yo tuve que buscar qué significaba exactamente un cuchillo zombie, pero al parecer son cuchillos que tienen imágenes o texto que incita a la violencia. Entonces, no sé, yo me puedo imaginar un cuchillo con el logotipo de la calavera de The Punisher, ¿ok? O que dice en un lado fuerza, o no sé, que diga violencia al lado de la navaja, porque al parecer un criminal está en la casa tranquilo, está diciendo, yo nunca voy a volver a cometer un crimen, yo ya dejé esa vida atrás, o ya aprendí mi lección. Y después de repente va y agarra el cuchillo y ve que dice violencia al lado. Y ahí es cuando cambia todo por completo y sale corriendo a la calle, ¿ok? Pero bueno, miren, la razón por la que esto es tan ridículo, por fuera de lo que acabo de mencionar, es que si nosotros vemos lo que son las políticas de las regulaciones a cuchillos en otros países europeos, por ejemplo Austria o República Checa, en Austria las únicas regulaciones tienen que ver con el ocultar cuchillos, por ejemplo en forma de hebillas de cinturón, tarjetas de crédito, placas de identificación, etc. Por fuera de eso no hay ninguna otra regulación. En la República Checa no hay ninguna regulación al respecto, ¿ok? Y resulta que ambos, tanto Austria como República Checa, tienen menos de la tercera parte de homicidios con cuchillos que Inglaterra. Menos que la tercera parte. Entonces, no sé, eso quizás es una incógnita que jamás podamos entender. Para las personas que quizás quieran buscar alguna posible respuesta, pues yo no les sugiero de ninguna forma que ustedes busquen la composición demográfica de Austria y de la República Checa y la comparen a la composición demográfica de Inglaterra o en particular a la composición demográfica de las ciudades donde este tipo de crímenes más ocurren, lugares como Londres o Birmingham. No los invito a que hagan eso porque yo creo que eso sería una gran pérdida de su tiempo, ¿ok? Nada tiene que ver, son los cuchillos. Solo hay que prohibir los cuchillos correctos y específicos, ¿ok? Porque obviamente el criminal que está utilizando estos cuchillos va a ir corriendo a dejarlo en una
de estas canastas, ¿verdad? Para tú entregar tu cuchillo. Claro que sí, lo van a salir corriendo a hacerlo. Miren, la razón por la que esto es inclusive más ridículo es por la forma en la que funcionan estas regulaciones. Mejor dicho, la forma en la que no funcionan. Este cuchillo es y sigue siendo y seguirá siendo bajo esta legislación legal. Perfectamente legal. ¿Por qué? Pues porque no tiene un borde de serrucho. Para tenerlo, esto tendría que ser hueco, obviamente. Esto es solo decorativo. Solo tiene un agujero en la navaja, en el cuchillo, y pues no tiene más de una sola punta, ¿ok? Entonces, esto sigue siendo perfectamente legal. Pero el tipo particular de cuchillo que se ha prohibido, ese es el único que utilizaban los criminales. Otra cosa, ¿verdad? Miren, esta espada sigue siendo totalmente legal. Totalmente. No pasa nada, lo puedes ordenar en Amazon. Yo literalmente lo compré en Amazon, ¿ok? Ahora, ¿quieren otra cosa aún más ridícula? Vamos a hablar de las regulaciones con respecto a las pistolas de aire. Resulta que en Inglaterra están divididos en dos grupos las pistolas de aire. Uno son los balines de plástico, las pistolas de Airsoft, básicamente, que disparan balines de plástico. Típicamente estas pistolas tienen alrededor de 1.3 julios de poder. Y obviamente son balines de plástico, ¿ok? Ahora, para tú poder tener una de estas, necesitas tener más de 18 años y que sea de 2 tonos, ¿ok? Entonces, típicamente son colores que sí, amarillo, azul, anaranjado, para que no se vea como una pistola real, ¿ok? Típicamente estas son pistolas hechas totalmente de plástico y que disparan balines de plástico, disculpen. Ahora, si quieres una realista, básicamente que sea del color correcto del arma, necesitas tener 18 años y cumplir una de las siguientes condiciones. Eres un Airsofter registrado y eres miembro de un sitio de escaramuzas asegurado. Tienes una membresía actual de Yucara. Eres miembro de un grupo de sociedad de recreación histórica debidamente asegurado. Eres un productor de cine, televisión o teatro. Actúas para algún museo o eres sirviente de la corona. ¿Okay? Entonces tienes que cumplir alguno de esos requisitos para comprar una pistola de plástico que dispara balines de plástico con 1.3 julios de fuerza. ¿Ok? Ahora, para tú poder comprar algo como esto, que es idéntico a una 911 real, a una 1911, disculpa, real 911, estaba pensando en un Porsche, ¿ok? O para tener una como esta, ¿ok? Que una es más, todo de metal, o para inclusive tener algo como esto, una vez más, todo de metal, ¿ok? Con una mira red dot, ¿ok? Las tres pistolas que les acabo de enseñar, pistolas de aire, son entre 5 a 8 veces más poderosas que una pistola de Airsoft de plástico que dispara balines de plástico. Estas utilizan balines de metal o perdigones de metal, ¿ok? Para comprar cualquiera de estas, no necesitas nada más que simplemente tener 18 años. No necesitas más nada. Puedes entrar a una tienda, si tienes 18 años, te compras todas. Ningún otro requisito. ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué sentido tiene eso? ¿De qué forma eso es algo lógico? Necesitas permisos extra para tener una pistola de plástico, pero para tener alguna de estas no. Y ni siquiera eso. Vamos a hablar de otra cosa. Le vamos a hablar de otra cosa. Miren, puedes comprar una ballesta semiautomática con un magazine de 5 flechas. ¿Por qué es semiautomática? Si no lo han visto, esto es genial, ¿vale? Mire cómo carga, miren. En lugar de estar teniendo que jalar la cuerda, simplemente agarras aquí y listo. Entonces, puedes comprar una de estas, una vez más con una mira red dot, ¿ok? Y lo puedes comprar online sin nada más que una licencia o algo que diga que tienes 18 años. Entonces, ¿podría ser acaso, quizás, que lo que es utilizado como una herramienta para cometer crímenes no es lo más importante? Lo más importante son las personas que lo usan. Lo más importante es entender quiénes son estas personas. Lo más importante es asegurarse de que estas personas no puedan seguir utilizando un cuchillo, un martillo, una pistola de
de clavos, ¿verdad? Que por cierto, yo he visto unas cosas terribles. No sé cuál fue la película que utilizó una pistola de clavos. Si no me equivoco, fue No Country for Old Men. Pero si uno visto las cosas terribles, se han utilizado también. Las pueden comprar con baterías y no necesitan ninguna regulación para eso tampoco. Los venden en los supermercados. Pistola de clavos, ¿ok? Entonces, miren. Una vez más, esta es lo que ocurre cuando tú tienes políticos que están más interesados en hacer una titular de noticias que en realidad resolver un problema. Esto ocurre en Estados Unidos con cualquier incidencia de alguien utilizando un arma, significa que las armas se tienen que prohibir en lugar de ver el trasfondo de quién la utilizó y una vez más si hay similitudes en quién las utilizó. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué nunca se habla del hecho de que la inmensa mayoría de las personas que cometen este tipo de atrocidades en masa en Estados Unidos utilizando pistolas suelen ser personas que estaban utilizando psicotrópicos, psicoactivos, que estaban utilizando drogas ilícitas o inclusive de prescripción? ¿Por qué nunca se habla de eso? Me pregunto. ¿Será porque en Estados Unidos una de las industrias más grandes es la industria farmacéutica? Y pues se está más bien promoviendo el que se utilicen este tipo de supuestas ayudas para los problemas que aparentemente todos tienen en la actualidad. ¿Okay? Como dije, en la actualidad, especialmente en lugares como Estados Unidos, tú tienes un niño que se está comportando como un niño y que no está siendo absolutamente perfecto todo el tiempo, y tú lo llevas a un doctor y dices, ay no, este tiene déficit, esto tiene no sé qué, dale esto, dale aquello y dale esto otro, porque si no, pues no va a poder jamás y nunca desarrollarse. En fin, miren, ¿qué les puedo decir? Vale, podría seguir hablando por tanto tiempo de este tema y decir tantas otras cosas, pero estamos en YouTube, ¿ok? Estamos en YouTube, así que lo voy a dejar hasta ahí. Con esto termino el video, mi gente, hasta la próxima. Paz.